Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. La lámpara de Aladín. Esta historia no trata de un joven pobre en una ciudad del Medio Oriente. Esta historia es la de un joven pobre de cualquier metrópoli latinoamericana. Aladino nació, creció en medio de la pobreza y esta situación que ha vivido desde su más tierna infancia es la misma situación que ha vivido el entorno de su familia, que siempre ha vivido en condiciones miserables. Experiencia laboral de Aladino. Alguien en la América Latina. Las oportunidades laborales que se le presentaron eran trabajos muy bajos en la escala social de su país. Todo lo anterior porque no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y no pudo ir porque en varias ocasiones no había comido durante varios días de la semana. Esta situación no le permitiría tener fuerzas de ir a la escuela. Imagínense, con hambre, ¿quién va a ir a la escuela? Desde su muy temprana edad, sus padres le obligaron a buscar un empleo miserable, y este tipo de trabajo le representaba un salario lógicamente miserable. Su vida familiar. Cuando Aladino llegó a la edad de joven adolescente, conoció una chica, una compañera de su barrio, y se enamoraron y al poco tiempo tuvieron su primer bebé. Luego llegaron otros dos, se agrandó la familia. Su situación continuaba en ese círculo vicioso que había vivido desde siempre, es algo que siempre había repetido. Ahora con el agravante que su familia más cercana eran 5. Ya no era él solo y su familia, sino 5 integrantes con las mismas condiciones de miseria que había vivido hasta este momento, de no llegar a conseguir cómo comer todos los días. Esto lo obligaba a hacer un ayuno forzoso. Él y su familia cercana actual no tenían cómo salir adelante. Nacimiento de su sueño de mejorar un mundo mejor. Un día, en casa de un vecino que tenía una de sus ventanas abiertas, desde fuera de la casa del vecino, vio en la televisión una especie de brujo de la comunicación que mostraba cómo vivían algunas personas en un país lejano, alejado, en distancia y lejos de la realidad que Aladino vivía y que desconocía completamente. Esta situación le hizo pensar en algún cuento de hadas que decía que había una lámpara mágica y que llegando a ese lejano país del norte encontraría la lámpara mágica. Así que decidió emprender un viaje hacia el norte del continente, después de averiguar cómo llegar a esas lejanas tierras, considerando lo que el presentador de la televisión mostraba, tanta opulencia. Seguramente podía encontrar la lámpara mágica y solo faltaba frotarla para que salga el genio y le permitiera encontrar un trabajo para sacar su familia adelante. Viaje en busca de la lámpara mágica. Con estos pensamientos de buscar un mundo mejor, reunió unas cuantas monedas y con las averiguaciones que hizo, se enteró que había un tren que utilizan algunos migrantes que querían llegar al país del norte. Este tren lo llamaban la Bestia, o lo llaman la Bestia. En este tren llegaban a un tramo donde debía bajar su velocidad. El tren bajaba su velocidad y era en ese preciso momento que debía subir el techo del tren. Este sistema peligroso para cualquier persona que lo intente, pero era una de las únicas maneras de llegar a buscar la lámpara mágica. Luego de atravesar montañas, zonas frías que atravesaban sus huesos, zonas calientes que le hacían morirse de la sed. En alguna ocasión, dentro de su viaje que hacía un calor insoportable y
En una parada del tren, la bestia, la única agua que encontró fue la de un inodoro y no encontró otra opción que beber de esa agua. En este viaje, en la búsqueda de encontrar la lámpara mágica, Alandino pudo ver cómo algunos de sus compañeros de aventura se caían del techo del tren por haberse quedado dormidos y no ver las ramas de algunos árboles que atraviesan el camino. El camino del tren. Este tipo de accidentes hace que los pasajeros del techo del tren se caigan y muchos mueran. Y otros pueden quedar paralíticos ya que pierden alguno de sus miembros. Esto lo vivió Alandino. En varias ocasiones con algunos de sus compañeros de viaje vivió esta situación. Después de muchos recuerdos desagradables, de su aventura, de todas sus vivencias inolvidables, de una aventura que no parece tener fin, Alandino tuvo que bajarse del tren, la bestia, luego debió caminar durante varios días, noches, pero siempre con el sueño de encontrar la lámpara mágica. En la continuación de la aventura, Alandino encontró mujeres solidarias que salían al camino y les ofrecían un poco de comida a los diferentes migrantes, porque son varios migrantes que van buscando el norte, que caminan con la intención de encontrar la lámpara mágica. También recogían frutos en el camino y de esta manera estar más cerca de encontrar la lámpara mágica. Pero mientras la encontraba, tuvo nuevas vivencias en el país del norte. Tuvo, por ejemplo, que dormir varias noches en baños públicos, tuvo que buscar comida en los contenedores de basura para poderse alimentar, lógicamente, y luego de conseguir unas monedas y pasar por una vieja tienda que vendía antigüedades, y en este lugar vio una vieja lámpara que compró y que luego frotó con la idea de que saliera el genio. Este no salió, pero seguía con su sueño de que un día saldría. Paseando por un camino, por una ciudad, encontró un restaurante, vio un aviso que ofrecía un trabajo nuevamente muy bajo en la escala social. Estos trabajos que los residentes rechazan. En este trabajo tenía que trabajar más de 14 horas diarias y su salario le permitía sobrevivir, ya que con el pago de gastos cotidianos lo que le quedaba era muy poco. Y ese poco él se lo enviaba a su familia, y esto lo hacía cada 2 o 3 meses, no podía todos los meses. Él sabía que esas migajas eran muy pocas, pero este escaso salario le permitía sobrevivir a él y a su familia. Esta pequeña historia puede ser la historia de algunos de nosotros, los migrantes. Compártela. Cuando encuentres una persona, compártelo lo que puedas. Lo pueden encontrar esta historia en los podcasts de Radio Objectif. De tu parte, si tú quieres compartir tu historia de migrante, lo invitamos a que nos escriba a redacción en español radioobjectif.com. Nuestro comité editorial lo evaluará para publicarlo en nuestro podcast. Estás escuchando Radio Objectif, la radio del milenio. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.